Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Leamos la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, capítulo 19. Y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a leer lo que está escrito en los versículos 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, por tanta palabra que el Espíritu Santo nos hace oír. Lo aprovecha todo aquel que se mantiene despierto, y el que se mantiene durmiendo no aprovecha nada. Pero gracias a Dios por los que nos preocupamos y tratamos de oír la palabra de Dios. Usted sabe muy bien que el anhelo de Dios por su Santo Espíritu es de que cada uno de nosotros seamos enseñados con esta palabra santa y bendita de Dios. Porque Él sabe que estamos en este mundo rodeados de tantas cosas que muchas veces solo sirven para causarnos estorbos muy grandes en la vida, y que al final llegan a ser los causantes de tanto desmayo, de tanta debilidad, de tanta flaqueza en la vida del creyente. Pero el anhelo de Dios es de que nosotros vivamos el tiempo que Él quiere que la iglesia todavía esté en el mundo, pero viviendo una vida conforme al deseo del Santo Corazón de Él. Estos versículos que hemos dado lectura, como usted lo ha leído y lo ha oído, y muchas veces se escucha más en la predicación del Santo Evangelio. Y al haber leído estos versículos, no voy a predicar el Evangelio, sino voy a referirme a algo que también Dios tenía que manifestar en el momento de que el Señor Jesucristo habría de llevar a efecto la gran obra de salvación. Juan dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera. Yo no sé, hermano y hermana, si usted ya se ha interesado en esto, pero cuando el Hijo Santo de Dios salió para el Gólgota, multitud de personas iban considerando lo que estaba aconteciendo en ese momento. Mucha gente vieron al Señor Jesucristo cargando aquella cruz para el Gólgota. Pero seguramente en la mente y en el corazón de toda esa gente, incluyendo
las altas autoridades civiles, eclesiásticas, reales y militares. Toda esa gente llegó al Gólgota para ver el final de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y no cabe duda, estuvieron desde el momento en que llegó Cristo al Gólgota y se fueron hasta el momento en que vieron que el Hijo Santo de Dios tuvo inclinado la cabeza y entregado el Espíritu y murió colgado de aquel madero. En la mente de muchos estaba que 3 malhechores fueron muertos ese día. En la mente de otros estaba también la manifestación gloriosa de su poder mientras tanto estuvo en el mundo por los hechos maravillosos y grandiosos que Él llevó a efecto entre el pueblo. Dice la palabra de Dios que estando Él ahí pendiente de aquel madero, ahí estuvo cerca de 6 horas hasta el momento en que fue bajado y fue sepultado. Miren, lejos estaba de la mente de la gente, no solamente de la gente sencilla, sino también de las altas autoridades. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en Cristo, su Hijo, en ese momento? Gracias a Dios por el Espíritu Santo, a quien Dios quiso que fuera el que había de revelarnos a nosotros todo lo que aconteció en el Gólgota, porque vale la pena decir de que la multitud solamente miraron a Cristo clavado en medio de los 2 malhechores. Las autoridades lo mismo miraron, pero lejos estaban de saber cuál era el propósito de Dios el Padre en ese momento, hermanos amados, cuando Cristo estaba colgado de aquel madero. Ya le decía, gracias a Dios por el Espíritu Santo, quien ha querido revelarnos a nosotros a través de las Sagradas Escrituras lo que Dios estaba haciendo. Lea la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios. Y vamos a leer en el capítulo 5, versículos que vamos a leer es el 17 y el 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice la palabra de Dios que en ese momento en que Cristo estaba en el Gólgota efectuando la gran obra de salvación, Dios el Padre, oiga hermano y hermana, Dios el Padre
Eso es lo que estaba lejos de la mente del ser humano y de la mirada del hombre en ese entonces. Pero que Dios estaba en Cristo. Estaba en Cristo y estaba reconciliando consigo al mundo, dice la palabra, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios, hermanos amados, desde la eternidad tenía sus planes tan santos y divinos para con este mundo. Primero, en que el hombre había de ser reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era de la formación de la iglesia, para que la iglesia había de nacer en Jerusalén y para que la iglesia cubriera o se extendiera en todo el mundo. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Oiga que dice la palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué maravilloso es Dios, hermanos amados! Porque en el momento en que Dios estaba en Cristo, no solamente estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sino que en su plan, oiga hermano, estaba también el encargarle al hombre y a la mujer el ministerio de la reconciliación, dice la palabra. Oiga, aparte es ministerio y aparte es misterio, ¿verdad? Aparte es misterio y aparte es ministerio. El ministerio de la reconciliación lo ha llegado a obtener todo hombre, toda mujer, ya sea joven o señorita o la persona de una edad ya grande, pero lo ha llegado a obtener y ha sido un encargo de Dios para con el hombre y la mujer en el momento de su conversión. Oiga, por eso es que hay quienes que dicen, si yo fuera predicador tal vez sí, pero como yo ni me paro en ese lugar como lo hacen los demás, no. Hay una equivocación en la vida, porque le voy a decir usted que un día se entregó a Cristo, usted también llegó a recibir el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio consiste en tratar de reconciliar a hombres y a mujeres con Dios, para que hombres y mujeres lleguen a tener esa reconciliación con Dios, que proviene también de un arrepentimiento verdadero y de una conversión real. Por eso dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia, dice la palabra. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que usted, aunque usted como mujer no tiene el privilegio de pararse aquí para enseñar o para predicar, pero ha recibido de Dios ese encargo de la palabra de la reconciliación. Fíjense, lo mismo, hermanos amados, tal vez usted ni un himno cita en la asamblea, ni en unas reuniones especiales, ni conferencias, pero usted en el momento en que se convirtió, también Dios le encargó a usted la palabra de la reconciliación,
dice la palabra, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso es que todo verdadero creyente en Cristo tiene esa ocupación, tiene ese trabajo de hablarle del Evangelio al hombre y a la mujer con el fin de llevar a hombres y a mujeres a Dios, para que más hombres y mujeres sean reconciliados con Dios. Fíjense, qué lindo es pensar en eso. Lamentablemente nosotros muchas veces no nos ocupamos en eso. Hay quienes que no se sienten tranquilos, fíjese hermano, hay quienes que no se sienten tranquilos mientras que no le habla una palabra del Evangelio a la persona. Hay quienes que no se quedan tranquilos mientras que no le hablan al hombre y a la mujer de la palabra de Dios, ya sea en el trabajo o en el negocio o en el bus donde van, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos mejor es dormirnos y no hablarle de la palabra al que va a la par de nosotros. Así, bien, dormiditos. Y hay quienes que hasta se pasan del lugar donde tienen que llegar. Cuando despiertan ya van hasta por allá, ¿verdad? Pero y a causa de eso no hay una oportunidad o no se aprovecha la oportunidad de hablarle del Evangelio a la persona. Y cada vez que se hace esto es cuando también nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos ha encargado, oiga hermano. Lo que Dios nos ha encargado hacer, porque ese trabajo, ese encargo que Dios nos ha dado a nosotros en cuanto al ministerio de reconciliación, eso es mientras tanto que la iglesia esté en el mundo, o es mientras tanto que usted y yo estemos en vida. Fíjense. Porque a partir del momento de nuestra partida, ya sea en que la iglesia en conjunto se vaya a su verdadero lugar, o ya sea en el momento en que usted y yo dejamos de existir, también llega a su conclusión ese trabajo. Por eso es de que muchas veces se dice que va a llegar el momento en que ya no se va a predicar, va a llegar el momento en que ya no se va a hablar más del Evangelio, porque en el momento en que la iglesia sea llevada, nadie más va a predicar el Evangelio, ni aquí en un lugar santo como este, ni en particular, ¿verdad? Mire, la predicación se terminará completamente porque la iglesia se habrá ido a su verdadero lugar. Pero mientras tanto, dice la palabra que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Qué ha hecho, hermano y hermana, con ese encargo de Dios? ¿Qué ha hecho usted con ese encargo que Dios le ha hecho? ¿O qué está haciendo usted con ese encargo que Dios le ha hecho? Nosotros conocemos a un ministro de Dios que ese siempre aprovecha el tiempo, aunque es un ministro de Dios, pero ese siempre aprovecha el tiempo para hablarle a las personas, y cuando nosotros vemos, ya está de rodillas la persona ahí, ¿verdad?, entregándose a Cristo. Otra vez terminamos unas reuniones una tarde y de repente un hermano se levantó y se fue, y a unos jóvenes sentados hasta por allá y se fue. Les fue a hablar. Cuando nosotros vimos, nos hizo señas, ya estaba arrodillado el joven. Al ratito nos hizo señas, ya estaba arrodillada la señorita. Dice, qué bonito, ¿verdad? Yo pienso eso es cuando alguien se propone a trabajar, a ocuparse en ese encargo que Dios nos ha dado. Mire, hermano, tal vez usted no sabe leer, ¿verdad? Usted dirá, pues si yo ni sé leer. Pues si yo no sé leer, dirá usted, sí, pero tiene oídos para oír, y ha oído acerca de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Vaya, leamos aquí la palabra de Dios en esta segunda misma carta a los Corintios. Lea en el capítulo 4, versículo 1.
Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Oiga que dijo esta vez el apóstol Pablo. Este siervo del Señor Jesucristo, cuando empezó a escribir estas palabras que estamos dando lectura, el hombre de Dios habló en cuanto al ministerio que es sincero y no engañoso. ¿Sabe por qué? Porque ese encargo de Dios, hermanos, podríamos decir que no es cosa sencilla, ¿verdad? Porque no es encargo de ningún hombre de este mundo. No es ningún encargo de algún hombre pudiente de la tierra, sino que es un encargo de un ser santo, hermanos, que hace temblar la tierra. Es el encargo de un Dios todopoderoso, como usted lo sabe, y Él fue el que le encargó a usted ese trabajo. Él fue el que le encargó a usted ese trabajo. Y por eso es de que se debe ocuparse el creyente en eso con la sinceridad que más pueda, ¿verdad? Con la sinceridad que más pueda tener, porque es un trabajo delicado, hermanos amados. Es un trabajo maravilloso, pero es un trabajo delicado. Por eso es de que se debe de hacerse con la sinceridad que más pueda tener el que lo ha recibido de parte de Dios. Dice la palabra, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, oigan, ¿cuánto pagó usted por ello? Nada. ¿Cuánto pagó usted por ello? Nada. Nada hemos pagado nosotros por eso. Fue la pura misericordia de Dios al encargarnos ese trabajo. Porque la condición suya en el pasado, antes de llegar a Cristo, no lo hacía a usted apto para recibir ese encargo de Dios. La condición suya, mi condición delante de Dios, no podía hacerme apto, o no podía yo ser apto ante los ojos de Dios, o ser una persona adecuada que pudiera tener un encargo como el de Dios, fíjese hermano, sino que ha sido la pura misericordia de Él para con nosotros. Oiga, la pura misericordia de Él para con nosotros. Por lo cual dice la palabra, no desmayamos. ¿Qué? No desmayamos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, hermanos, que hay uno que es el oponente en ese trabajo, pero usted lo sabe. Y el diablo jamás ha querido que cada uno de nosotros trabajemos en ese ministerio sagrado de la reconciliación. El diablo jamás colocar los estorbos en nuestra vida a fin de que al ocuparnos nosotros en ese trabajo no haya una efectividad en nuestra vida al realizarla. Fíjese hermano, sino antes nosotros llegamos a encontrarnos con grandes estorbos en la vida, con oponencias de parte de la persona a quien nosotros queremos llevar ante Dios. Pero ¿cuál es la causa de ello? Mire, porque el diablo jamás ha querido que el creyente se ocupe. Por eso coloca el miedo, por eso coloca el desánimo, por eso coloca en la mente del creyente el que dirá. ¿No se da cuenta usted pues que, pero ni siquiera repartir tratados quiere el creyente? ¿Ves? No es tan fácil que usted lleve un buen poco de tratado y lo vaya a repartir. Mayormente el día domingo, cuando tanta gente hay en la plaza, en los parques, cuando tanta gente camina para un lado y otro. No, nada de eso.
¿Por qué? Porque ese diablo que no quiere de que usted y yo nos ocupemos en ese trabajo. Yo recuerdo una ocasión, unos hermanos llevaban, bastante tratados llevaban, y aparecieron dos señoritas y dijeron, ¿será que nos pueden dar a nosotros trataditos para repartirlas? Pero nos van a dar bastantes y no pocos, dijeron las muchachas. Los jóvenes se quedaban viendo unos a otros, porque dirían, ¿verdad? Esto es reptando solo para tirar a la basura lo quieren. Y vino uno y se animó, téngale. Y solo eso no va a dar. Agarró otro, téngale. Yo también quiero, digo, no, está bien, digo, me dio un poco. Pero muy poquito más tarde, debe más. Y le dio. Y los dos jóvenes, después que se fueron las muchachas, dijeron, Dios, veamos qué van a hacer esas muchachas con esos tratados, porque si los van a tirar, tenemos que ir a recogerlo otra vez. ¿Se acuerdan las jóvenes? ¿Qué? Comenzaron esas muchachas, pues, un ratito no tenían nada. ¿Sí? ¡Qué bonito! Eso no tan fácil lo hace usted. Eso no es fácil que usted lo haga, ¿verdad? No. Muchas veces hay un desmayo espiritual en la vida, hermanos amados. Pero ese desmayo espiritual consiste en que nosotros le damos lugar al diablo. Oiga que dice la palabra en el versículo 2, antes bien, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo anhela en la vida de nosotros, hermanos, en cuanto a ese encargo de Dios. No sufrir un desmayo en cuanto a la oponencia del diablo. Y una de las cosas en que debemos de interesarnos es en renunciar a lo oculto y vergonzoso, ¿verdad? Porque solamente así hallaremos una plena libertad para ocuparnos en ese trabajo, en ese encargo que Dios nos ha dado. De lo contrario no se puede, hermano. Le va a hablar usted a alguien del amor de Dios manifestado en Cristo, y peor si está peleada con su vecina y lo sabe la gente, lo primero que le va a decir, ay Dios, ¿quién me está hablando? ¿Acaso no sé yo qué problemas tiene usted con su vecina? Es que sí me está hablando. Imagínate. Y es por eso que no se puede. Llega usted y le habla a alguien de lejos, ay, es quien me está hablando de lejos. Pobrecito. Como que no supiera yo lo pleitista que es. Por eso Pablo dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ¿verdad? Ni adulterando la palabra de Dios. Muchas veces se llega a adulterar, hermanos, la palabra de Dios. Dijo un hombre la otra vez, como dice la Biblia, dijo, hoy por ti, mañana por mí. ¿No dice eso la Biblia? No dice eso la Biblia. Otro dijo, como dice la palabra de Dios, cuídate que yo, ayúdate que yo te ayudaré. Dice, ¿dónde dice eso la palabra de Dios? Pero eso es adulterar la palabra. Gracias a Dios, hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido ese encargo de Dios. Pero quiera Dios que nosotros tomemos muy en cuenta lo que somos delante de Dios y del mundo, para poder nosotros ocuparnos en ese encargo tan sagrado que Dios nos ha encomendado. En esta tarde agradecemos a Dios por su palabra, que Él nos ha hecho oírla y Él quiera bendecirla en nuestros corazones.